guía con respecto a la materia, ¿sí? Paralelamente se va a tener a ciertos apuntes, ciertos de solución de ejercicios y también una guía de ejercicios que se les había mencionado, ¿sí? Eh, ya culminó incluso la fase de inscripción, la de rezagados este fin de semana, seguramente entre estos días o en el transcurso de la mañana van a estar migrando los datos y tener ya lo que se tiene como una lista oficial, ¿no? Eh, También se les ha cargado la primera parte de la práctica, si quieren, de lo que vamos a ver, la parte teórica el día de hoy, y luego vamos a ir haciendo ejercicios, ¿no? Donde algunos conceptos que ustedes, o lo vamos a ir viendo en la parte de la teoría, lo vamos a ir aplicando en la parte práctica con la resolución de ejercicios. Paralelamente, también ustedes tienen que ir resolviendo mejor si tienen una amplia gama de ejercicios resueltos para que en el momento de estar resolviendo cualquier u otro ejercicio sea más sencillo para cada uno de ustedes. Bien, entonces con esos detalles también se les ha subido la presentación con la que vamos a trabajar el día de hoy. Entonces voy a empezar a compartir pantalla. Seguramente ya están viendo la pantalla. Y vamos a ver este primer capítulo, si quieren, ¿no? De vectores y escalares. Como les había ido indicando, simplemente es tal vez un recordatorio de lo que ustedes han ido viendo en la parte de eh, cálculo 2, pero vamos a introducir tal vez uno que otro nuevos conceptos para que nosotros trabajemos con ellos y en algún momento nos sirvan y sean de utilidad al momento de estar resolviendo. Bien, entonces vamos a comenzar con esta parte de que son los vectores y escalares. Para diferenciar, acá se tienen esos conceptos, ¿no? Que también seguramente ustedes deben recordar. Nosotros vamos a decir que un escalar, ¿sí? Vamos a diferenciar entre el escalar y un vector. Un escalar es donde nosotros tenemos simplemente un número, ¿no es cierto? Un número de la recta real. Entonces, si quieren, en términos de magnitud, en términos de medición, este escalar lo que tiene la característica principal es de que es un número simplemente, ¿sí? En cambio, ya con un vector ya se hablan de tres conceptos diferentes, donde ustedes seguramente han visto en cálculo 2 que un vector se caracteriza por tener una dirección, se caracteriza por tener un sentido y una magnitud, o tamaño si quieren, o módulo, que más adelante también lo han definido de esa manera. Entonces, un vector tiene esas tres características, ¿no? Que tiene una dirección, un sentido y una magnitud o un módulo, si quieren, o un tamaño, que es muy diferente a todo lo que se conoce como escalar, ¿no es cierto? Entonces hay que saber diferenciar eso. Los de física seguramente lo saben bastante bien cuando utilizan el término de velocidad, ¿no es cierto? Cuando utilizan el término de aceleración. Ustedes también cuando han visto la materia de física 1 han visto esos términos, ¿no es cierto? Que la velocidad era la derivada de la posición respecto al tiempo y la aceleración era la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Eso es lo que se presentaba, era un vector, ¿sí? Entonces, porque tenía una magnitud, tenía una dirección y tenía un sentido, ¿sí? No hay que confundir tal vez con lo que en algún momento ustedes en física han debido ver, la rapidez, ¿no es cierto? La rapidez sí ya viene a ser un escalar, ¿no es cierto? Entonces, tienen que ir dándose cuenta de todo lo que ya han ido viendo, ya por eso son algunas materias que ustedes lo han visto en cálculo 2, en física 1, que lo vamos a ir aplicando acá. Aquí vamos a introducir, si quieren, de repente no lo han visto o no o no lo han definido, tal vez, si se quiere llamar así, lo que es un vector libre, ¿sí? Aquí nos menciona que un vector libre a un ente geométrico, ¿no es cierto?, en lo que vamos a ir trabajando, nos menciona que es caracterizado por su módulo.
¿Qué quiere decir? Valor absoluto numérico, ¿no es cierto? Ustedes cuando sacan el módulo o la norma que ustedes conocen de cálculo 2, el módulo está bien definido, donde el módulo siempre es mayor o igual a cero, ¿no? Miren, también tiene su dirección y su sentido. Obviamente, ¿no es cierto? Porque estamos denominando siga como un vector. Si bien se está introduciendo la palabra libre, es porque debe tener alguna otra característica, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente, este vector libre sigue manteniendo esas características de un vector normal que viene a ser caracterizado por módulo, dirección y sentido, ¿sí? Solamente miren que dice que este vector libre va a estar, se va a estar en un ente geométrico, ¿no? O sea, ya no solamente como vectorcito, ¿sí? Imagínense, como les decía en cálculo 2, algunos han visto el concepto de curva, ¿sí? Y en cada puntito de la curva, cuando hacían la derivada, ¿no es cierto?, de la posición respecto al tiempo, generalmente se utiliza eso en las curvas, lo que tenían era un vectorcito. Entonces ya va entrando ese concepto, ¿no?, de vector libre. Aquí también vamos a introducir lo que son un nuevo concepto, si se quiere llamar así, de un otro vector, que nos menciona que dos vectores son equipolentes, ¿sí? Se los denomina así, si tienen el mismo módulo, dirección y sentido, ¿sí? A ver, un poco para que vayan recordando a qué hace referencia estos vectores equipolentes o dos vectores equipolentes. Ustedes en cálculo 2, eh, cuando han definido la recta, el plano donde se utilizaba el concepto de vector, eh, y también lo que han visto en álgebra 2, siempre les decía que el vector parte del origen, ¿no es cierto? Del origen, y con las coordenadas que se da, se les va marcando ya sea en el plano, en el espacio, o en un hiperespacio, ¿no? Que generalmente en álgebra 2 lo utilizaban, o en cálculo 2 en un espacio vectorial B sub n, ¿no? Y con seguridad, cuando han ido dibujando la recta, eh, se les caracterizaba por un punto y un vector, o lo podríamos definir la representación de una recta en su forma vectorial con un punto y un vector, ¿no es cierto? Generalmente dibujábamos, o se dibuja, el vector sobre la línea recta, ¿no es cierto? Pero eso, miren, era un sinónimo, no vamos a decir sinónimo, sino será una representación de ese vector que, como les iba mencionando, los vectores siempre salían del origen. Hace un momento ya hemos mencionado sobre un vector libre, ¿sí? Aquí ya estamos mencionando que puede haber varios vectores que se los denomina o que van a ser equipolentes, ¿sí? Si ambos tienen el mismo módulo, dirección y sentido. Sí, en un momento, cuando voy a hacer tal vez algunos dibujitos, van a ir viendo esa situación. Y la cosa clave que viene a ser acá, como menciona, independientemente de su punto de aplicación. Por eso en esos dibujitos que tal vez aún recordarán de cálculo 2, cuando dibujaban una recta, siempre colocaban un punto cualquiera en la recta y a partir de ahí dibujaban un vector, que representaba el vector direccional de la recta. ¿Sí? Por eso dice independientemente del punto de la aplicación, o de aplicación, mejor dicho. Podía estar al inicio, podía estar al final, ¿no es cierto? Entonces, ahí se le está aplicando lo que son los vectores, o el vector. A eso se denomina lo que son vectores equipolentes. Miren, ya que hay un poco más todavía que mencionar, nos menciona que las magnitudes físicas representadas por un vector libre, ya les dije, ¿no? En física una partícula se va moviendo a lo largo de una curva, vamos a decir, y en cada una de ellas se puede representar un vector, y en este caso es un vector libre. ¿Qué características tienen esta situación? Es que son invariantes frente a las transformaciones. ¿Sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que ustedes van en la curva, si quieren, van dibujando vectores,
lo podemos ir trasladando tal vez esa curva mediante una traslación y al tener nuevamente los vectores en esa curva no van a sufrir ninguna variación, ¿sí? Eso quiere decir cuando se hace alguna transformación, ¿sí? Eh, ¿Cómo no va a sufrir este vector libre por qué va a ser invariante? Porque va a seguir conservando lo que es su módulo, la dirección y el sentido de ese vector que se está aplicando en cierto punto de la curva, podemos decir. Es así que nosotros, al movernos o al hacer unas traslaciones, como les decía, nosotros podemos decir que este vector libre puede sustituirse por cualquier vector equipolente, ¿sí? Ya ustedes en la práctica, si quieren, cuando ustedes han hecho cálculo 2, han utilizado esto, ¿sí? Y en un momento vamos a mostrarles qué es lo que han ido viendo en esos detalles, ¿sí? Entonces, miren, hay dos nuevos conceptos que se van introduciendo de vector libre y lo que son cuando dos vectores son equipolentes, ¿sí? Obviamente que los vectores equipolentes no solamente son, o sea, se define o se dice para cuando son dos, pero podemos agarrar con otro vector también que puede ser equipolente, o sea, serían 2 a 2 si quieren, ¿no? También un nuevo concepto tal vez de estos vectores, porque ya ustedes conocen los vectores, son también lo que conocemos nosotros como un vector deslizante, ¿sí? Este vector deslizante está caracterizado, miren, sigue siendo un vector, entonces va a tener ¿qué características? Va a seguir siendo o va a seguir teniendo un módulo, va a seguir teniendo una dirección, va a seguir teniendo un sentido, ¿sí? O sea, lo que le caracteriza a un vector. Ahora, vector deslizante. ¿Qué más se le añade a estas características de un vector? Miren, aquí dice la recta de aplicación. Sí, eso es lo que les mencionaba. Un vector, ustedes cuando tenían la recta podían dibujar un punto de la recta en cualquier lugar de toda la recta que han podido dibujar y un vector a través de ellos. Puede ser más atrás, más adelante, ¿no? Es un vector que se está deslizando, si quieren. ¿Sí? Que tal vez para unos conceptos más matemáticos, podríamos decir, se puede denominar también como la recta soporte, ¿sí? O recta de acción, ¿sí? Por ejemplo, un poco a veces, hablando en conceptos de una hélice, de una escalera helicoidal, ¿no es cierto? Un tipo viborita, si quieren, o en forma circular. Si ustedes ven de arriba hacia abajo, eh, lo que van a ver es una circunferencia, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un soporte de esa hélice, si quieren, o de esa escalera helicoidal, ¿sí? Que es una circunferencia, ¿sí? Puede ser también que en ciertos casos pueda tener una base elíptica, ¿no? Porque ustedes saben que la elipse, que la circunferencia es un caso particular de la elipse. Entonces, se hace referencia a ese soporte que tiene. Entonces, acá lo mismo, ¿no? Este vector deslizante, miren su soporte, si se quieren llamarse así, perdón, la recta donde se va a ir deslizando se denomina, o la sombrita, si quieren, es una recta soporte, ¿no? O recta de acción por donde se va a ir moviendo este vector, que se denomina vector deslizante. Entonces, al tener también estos, por el hecho de que en algún momento vamos a utilizar esos tipos de vectores, también necesitamos ver qué me trae consecuencias este vector deslizante, ¿sí? Aquí tenemos que una magnitud representada por un vector deslizante, miren, sigue hablando de magnitud, miren, también es invariante frente a aquí es más genérico, perdón, más pequeño, así que hace un momento era respecto a una transformación, ¿sí? En cambio acá es simplemente invariante frente a una traslación, ¿sí? Si bien hace un momento, miren, acá se dice transformaciones, o sea, no solamente está la traslación es una transformación, si ustedes ven conceptos de álgebra 2. Acá en este vector deslizante, si bien es invariante, pero no es frente a todas las transformaciones, ¿sí? Aquí es frente, les dice solamente
a la traslación, ¿sí? Entonces, ya un poco va perdiendo ciertas comodidades, si se quiere llamar, de estos vectores, ¿no? Si bien tenemos ese dato, un vector que era invariante a todas las transformaciones, aquí tenemos un vector denominado vector deslizante que solamente es invariante frente a traslación, ¿sí? En ese caso, se siguen conservando lo que es la magnitud, se siguen conservando el perdón, magnitud y módulo es lo mismo, ¿no? Y se sigue conservando lo que es el sentido. Miren, acá estos vectores deslizantes pueden sustituir a cualquiera de sus vectores equipolentes aplicados en cualquier punto, pero de la recta soporte. Si hay alguien que se sale, si quieren, fuera de ellos, ustedes no pueden ir reemplazando por estos vectores equipolentes, ¿sí? Entonces, cuando sufren, no sé, en vez de traslación, a ver, una amplificación, eh, alguna distorsión, si quieren, en el espacio-tiempo, ya ustedes ya no pueden con estos vectores deslizantes porque va a ir sufriendo lo que es o va a ir variando respecto a esa transformación. En cambio, si solamente aplicamos una traslación, entonces todos los vectores, perdón, estos vectores deslizantes, va a ser invariante a todos ellos, ¿sí? Entonces ya va, ¿no? Incluso más adelante, cuando ya veamos las coordenadas curvilíneas, ¿no es cierto?, donde ya se va distorsionando, no va a ser tan adecuado si quieren manejar estos vectores deslizantes, ¿sí? Estos vectores deslizantes, ya les decía, son mejores utilizarlos en lo que son cuando se hace una traslación, ¿sí? O cambios de eje, si quieren, ¿no? Que seguramente en los de física en geometría analítica, cuando han visto también los de civil, obviamente, cuando han visto en geometría analítica, eh, los ejes coordenados, todas las cónicas, también en su momento se ve lo que son las traslaciones, ¿sí? Y no solamente traslaciones, ustedes también han debido ver lo que son las rotaciones, ¿sí? Si no lo han visto en ahí, por lo menos la rotación lo han visto en álgebra 2, ¿no? Aunque en términos matriciales, pero se han visto la rotación ahí. Entonces, son, como les decía, vectores que nosotros vamos utilizando más adelante, esas definiciones que estamos introduciendo a lo que ustedes ya conocen de cálculo 2. Otro de esos conceptos es lo que es lo que nosotros vamos a conocer que un vector es ligado, ¿sí? Como indica, o es fijo o aplicado. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen una curva, vamos a hablar de una curva y se tiene una partícula moviéndose en esa curva, entonces yo puedo fijar un vector ahí, en ese punto, entonces ya va a ser lo que es un vector fijado, ¿no? Incluso ese movimiento se puede ir viendo en lo que es en GeoGebra, que les había dicho que nos vamos a poder apoyar y hacer ese movimiento, ¿no? Con ese vector ligado a una partícula, si quieren, ¿no? O si quieren fijo, o lo que mencionan en el texto, en la presentación, aplicado. Este vector sigue siendo, como su nombre lo indica, un vector, que quiere decir que cumple las tres características que tiene un vector. Al mantener o al estar definiendo o tomando en cuenta este vector ligado, lo que va a aparecer aparte de esas tres características que le definen a un vector, va a ser su punto de aplicación, ¿sí? Y con eso se va a ir moviendo, o sea, por cada puntito, si quieren, se va moviendo y va a tener su modo, su dirección y su sentido, ¿sí? Ese vector. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros ya no vamos a tener cuatro. ¿Sí? Alguien podría pensar, ¿no? Tenemos cuatro elementos. Aquí ya un poco voy a distinguir esos elementos que hace un momento seguíamos manteniendo. Se le aplica esto, se tiene esto, se añade esto.
Aparte de aquí que tenemos esas tres que sí conocemos de un vector, y aquí un punto, pero ese punto ya es dependiendo, ¿no? Si nosotros trabajamos en el plano, vamos a tener 5 parámetros que van a ser el módulo, dirección y sentido, eh, la, la abscisa si quieren y la ordenada. Ya en el espacio vamos a completar con una más que va a ser ya 6 parámetros, ¿sí? Estos 6 parámetros, tres que conocemos de vector y tres también de ligado, que simplemente van a ser lo que comúnmente conocemos como X, Y y Z, ¿sí? Todos ellos son parámetros, todos son ellos independientemente de uno del otro, o sea, de nadie depende uno del otro. Por eso es un vector ligado, ¿no? O fijo, si quieren. Entonces, en ahí también les explica, ¿no? Tres para especificar el vector y tres para especificar su punto, si quieren, lo que les había mencionado comúnmente con los conocidos como X, Y, Z, ¿no? Que podríamos decir X sub 0, Y sub 0 y Z sub 0. Miren, acá hay algo que debemos tomar en cuenta y nos dice que un vector ligado solo es equivalente a un vector equivalente al mismo si está aplicado en un mismo punto. O sea que si nosotros lo aplicamos en diferentes puntos, no son equivalentes, ¿sí? Van a ser equivalentes sí y solo sí, si quieren, que este es un vector ligado es equivalente a un vector equivalente si tenemos el mismo punto o se le aplica a un mismo punto. ¿Sí? Como ya dije, ¿no? Como es vector fijo, se agarra un punto o cualquier otro punto, pero es independientemente de cada uno de ellos. Seguramente en algún momento vamos a agarrar un punto donde estamos aplicando, ¿no es cierto?, un vector equivalente, y si son el mismo donde se les ha asignado el vector que es ligado, entonces vamos a decir que son equivalentes ellos. ¿Sí? Miren, ya es un poco más interesante cuando ya hablamos de estos vectores ligados, porque en algún momento va a ser equivalente a un vector equipolente. ¿Sí? O sea, si quieren ya es algo un poco más generalizado, si quieren este vector ligado. Bien, también es necesario, una vez finalizado algunos, o de haber introducido algunos nuevos conceptos de lo que se refiere a los vectores que ustedes ya conocían, ¿no es cierto? Algunas que hemos ido caracterizando, si en el camino vamos a requerir de alguno más, entonces también lo vamos a ir definiendo, ¿sí? No tiene que estar muy separado, ya les dije, de lo que ustedes han visto en cálculo 2, ¿sí? Las representaciones que ustedes tienen o que conocen de los vectores, ¿sí? Y una de ellas es la ley del paralelogramo, ¿cierto? Donde de alguna manera, de manera implícita si quieren, está lo que es la suma de vectores, ¿sí? Con su diagonal principal y también con su otra diagonal lo que es la diferencia entre dos vectores, ¿sí? Obviamente que en la diferencia hay que tener mucho en cuenta el sentido, ¿no? También lo que es el producto de un escalar por un vector. Son dos conceptos que se está viendo que ustedes ya en cálculo 2 lo han visto en algún momento, ¿sí? Todo lo que se refiere al espacio vectorial, al B sub n, donde ustedes empiezan a trabajar, como les decía, existen y conocen dos operaciones, que son la suma de vectores, que está de alguna manera, de manera implícita les había dicho lo que es la ley del paralelogramo, y lo que es la multiplicación de un escalar por un vector. Eso inicialmente. Ya después ustedes han ido definiendo tal vez lo que vamos a ir viendo enseguida, ¿sí? Acá en esta representación geométrica, ¿sí? Miren, yo tengo tres vectores libres, si se quieren llamar así. No están en el origen o no parten del origen, ¿sí? Pero ninguno de estos tres es equivalentes, podemos decir. Tal vez el rojo y el azul, ¿no? Porque, bueno, ni siquiera el rojo y el azul, porque hay uno que le hace cambiar al rojo y el azul, ¿no?
Y ustedes saben que si se multiplica una escalar, si es mayor a cero, va a mantener la dirección y el sentido. Si es menor a cero, va a cambiar lo que es la dirección y el sentido. Más aún, específicamente, cuando se multiplica un número negativo, lo que cambia son la dirección y el sentido. ¿Sí? Y lo que vamos a tener va a ser incluso más preciso, van a ser opuestos. ¿Sí? Pero hay otro intervalo donde pertenece este escalar que hacen que sea un poco más interesante y ustedes eso han debido ver. ¿Sí? Para todos los mayores a cero y menores a uno, vamos a decir, el módulo del vector se vuelve menor al vector original. Mayores a uno se vuelve el módulo o en magnitud del vector mucho mayor. Y cuando vale la unidad, efectivamente viene a ser la representación del mismo vector. En el caso cuando es negativo también, ¿no? Hay un intervalo de menos 1 a 0 abiertos, ¿no es cierto? Donde va a ser más pequeño en módulo que el vector inicial. Y mayor o menor a menos 1 va a ser el módulo mayor al vector inicial. ¿Sí? Y ahí se caracteriza, ¿no? Este producto de escalar por un vector. Pero ¿qué pasa cuando multiplicamos por el número 0? Lo que vamos a obtener es un vector nulo, que tiene sus características el vector nulo, que lo vamos a ir viendo, que también ustedes ya lo conocen. Bien, acá un poco simplemente para recordar lo que es una representación de un vector en R2. Acá la representación de un vector en R3, no olvidarse las características que ustedes han visto en cálculo 2, abscisa, ordenado y cotas. Aquí conceptos que ustedes conocen de vectores, donde va la definición de vectores paralelos, va de la definición de un producto escalar, va apareciendo un nuevo producto que se le denomina producto escalar de dos vectores, ¿no es cierto? Eso quiere decir que cuando yo hago el producto escalar entre dos vectores, lo que siempre voy a obtener es un número, ¿sí? Y eso deben acordarse. En los vectores paralelos vamos a mencionar ese vector nulo, ¿sí? Este vector nulo, que hace un momento cuando lambda iba a valer 0 les había mencionado, ¿qué característica tiene? Tiene la característica que cualquier vector nulo, pero no cualquier, sino que el vector nulo es único. El vector nulo es siempre paralelo a cualquier vector en el mismo espacio donde se está trabajando. ¿Sí? Imagínense que A es el vector nulo y B es cualquier otro vector. ¿Cuándo se va a cumplir esa igualdad? Cuando lambda valga 0. Y lambda lo único que dice la definición es que debe ser un número real y 0, que es igual a lambda, es un número real. Entonces, a no olvidarse esos detalles que ya les dije, vienen de cálculo 2, que el 0, el vector nulo, es paralelo a todo vector en el mismo espacio donde se está trabajando. Más abajo también tenemos lo que es la definición de ortogonalidad. Y este vector nulo que estamos mencionando, que es paralelo a todo vector en el espacio donde se está trabajando, este vector nulo también al mismo tiempo es ortogonal a cualquier vector en el espacio donde se trabaja. Miren, conocemos un vector denominado vector nulo que es paralelo y ortogonal a todo vector donde se trabaja en el espacio donde se está trabajando. ¿Sí? Esa característica tiene. Por eso que en algunos textos, tal vez, cuando ustedes han visto la recta o alguna situación, lo excluyen a lambda igual a 0. Más adelante vamos a ver también el por qué se le excluyen, ¿no? Pero de manera general, para vectores paralelos, está presente. Y de ahí es donde aparece el vector nulo, que es tanto paralelo como ortogonal a cualquier vector en el espacio donde se está trabajando. ¿Sí? Entonces, es lo interesante del vector nulo. Gracias a ese producto escalar que se ha empezado a definir entre dos vectores, es gracias a ello que nosotros podemos definir lo que es la norma de un vector. Sí, pero ya a estas alturas
nosotros vamos a distinguir estas normas. La norma que ustedes conocen, la longitud, el módulo, si quieren, de un vector, eh, ya sea en cálculo 2 y acá inicialmente, se le conoce como norma euclidiana o norma 2, ¿sí? No es la única norma con la que se podemos trabajar, ¿sí? Existen otros tipos de normas. Seguramente alguna otra norma lo han debido ver y aunque no se les ha mencionado en cálculo 2. Cuando ustedes han visto la parte de límites, ¿no es cierto? La definición de límites en el espacio Rn, se tenían que tener la norma, ¿no es cierto?, de un vector, ¿sí? Y en algunos textos, o tal vez dependiendo con quién han llevado, simplemente les decían, ¿no? Valor absoluto de x menos x sub 1 es menor a delta 1, valor absoluto de x menos x2 es menor o igual a delta 2, ¿sí? Esa norma lo desglosaban en dos, ¿no es cierto?, en dos valores absolutos. ¿Sí? Siguen siendo valores absolutos, van a estar bien definidos, van a ser mayores igual a cero y cumplen todo lo que ustedes conocen del valor absoluto. ¿Sí? Es otro tipo de norma. ¿Sí? Que obviamente que hay una equivalencia entre normas. ¿Sí? Y la norma que ustedes conocen, la que es más usada, si quieren, es lo que es la norma euclidiana, que se conoce, ya les dije, como norma 2. ¿Sí? Que simplemente es la multiplicación escalar del vector consigo mismo, sacándole su raíz cuadrada, sacando la raíz cuadrada del producto escalar del vector consigo mismo. ¿Sí? Y de ahí aparece de eso, ¿no? Primera componente al cuadrado, segunda componente al cuadrado y todo lo que ustedes conocen. Pero ustedes deben ya notar a estas alturas que no es la única norma. ¿Sí? En los ejercicios voy a tratar de hacer con otras normas y ver también esas diferencias que hay. ¿Sí? Esta se la conoce como norma euclidiana porque trabajamos en un espacio euclidio, si quieren. También es para su momento vamos a necesitar lo que es la definición de un vector unitario y simplemente es que la norma de un vector no nulo obviamente, porque la norma de un vector nulo va a ser 0, entonces tiene que ser no nulo, tenemos que es igual a 1. ¿Sí? A eso se lo conoce como vector unitario, que ustedes, como ya les decía, lo conocen bastante. Algo que no podemos dejar escapar y tal vez les recuerda a ustedes al momento de estar realizando ejercicios es lo que es la proyección ortogonal. Esta proyección ortogonal viene a ser de un vector sobre un vector. ¿Sí? Ustedes ven ahí el color azul, que es un vector, luego otro vector que de color rojo, y al hacer esta proyección ortogonal lo que obtenemos también es un nuevo vector, que en este caso está representado de color azul. Bien, entonces ahí ustedes ven, como les decía, ese dibujito, que al final, o esa gráfica, es donde deben recordar, porque al momento de estar haciendo algunos ejercicios o cualquier situación, es importante aquello. ¿Sí? No lo vamos a un poco ver de dónde sale, ya ustedes en cálculo 2 lo han visto. También existe un producto vectorial que lo han visto en cálculo 2, pero tiene su característica, ese producto vectorial. Ustedes lo han ido definiendo solamente en R3. Es así que todo lo que tal vez se habla en algún momento en lo que es en la materia, vamos a estar enfocados en el espacio, ¿sí? Con curvas en el espacio, superficies en el espacio, eh, vamos a hacer los tensores, las derivadas covariantes, contravariantes, todo eso, lo que es en un espacio. Se puede ir generalizando, sí, pero también necesitamos algo para este producto vectorial. ¿Sí? Por el momento conocemos lo que ustedes saben para el espacio R3. ¿Sí?
En la parte inferior está lo que tal vez no se deberían olvidar o lo que representan pa- para que en su momento también lo necesitemos. ¿Sí? Son conceptos de lo que les decía que tienen que ir recordando de cálculo 2. También se tiene lo que es la definición de un producto triple, otros también le conocen como producto mixto, ¿sí? Porque introduce tanto el producto vectorial como el producto escalar, como ustedes están viendo en la parte final. Entre paréntesis hay un producto vectorial que me va a dar un vector y ese vector lo hago producto escalar con el otro vector. Entonces está introduciéndose los dos productos que hemos ido viendo en esta parte. La notación generalmente lo manejan como está en la parte inferior o en la misma definición, que entre corchetes están los tres vectores, ¿no es cierto? Y lo que va definiendo ahí son la determinante en la primera columna, las componentes, perdón, en la primera fila las componentes del vector A, en la segunda fila las componentes del vector B y en la tercera fila las componentes del vector C. ¿Sí? Entonces son productos que ustedes necesitan recordar, ¿sí? Porque ya lo han visto y de esa manera ir trabajando. Acá no se les está mencionando, por si acaso, todo lo que ustedes ya conocen, ¿sí? Las propiedades que tienen la suma de vectores o las propiedades que tienen las dos operaciones de los vectores, las propiedades que tienen el producto escalar, las propiedades que tienen el producto vectorial, las propiedades que tienen el producto triple, ¿sí? Son cosas que ustedes ya lo han visto en cálculo. Lo que nosotros necesitamos acá es recordar todos ellos y poderlas aplicar de manera inicial. Obviamente que en los ejercicios que vayamos realizando para ir recordando aún en esta parte inicial, vamos a ir colocando algunas propiedades que tal vez se les han olvidado de estos productos, ¿sí? De estas definiciones que existen. Miren, también aparte de ir recordando todo lo que se ha ido viendo en cálculo 2, también vamos a ir recordando algo que ustedes lo han visto en álgebra 2, porque en álgebra 2 también han trabajado con vectores, ¿no es cierto? Han definido lo que es un espacio vectorial, ¿sí? Entonces, han visto de alguna manera lo que son vectores y lo han ido trabajando. No solamente eran puras matrices, transformaciones y esas cosas, ¿no? Entonces, en algún momento ya dije, ustedes han visto lo que es la perdón, eh, cuándo es un espacio vectorial, cuándo es un subespacio vectorial, los conceptos de base, de cuándo un conjunto de vectores, aparte de que es generador de un espacio, ¿no es cierto? Todos ellos ya ustedes lo han visto en álgebra 2. Entonces vamos a dar acá algunos conceptos de lo que vamos a necesitar acá. Y son las de la combinación lineal, ¿sí? Una combinación lineal, ustedes saben que se tiene un vector, en este caso lo estoy colocando un vector A, ¿sí? Tal vez hay un poco en la presentación está mal, ese A y B deben ser la misma, A y A o A y B, no importa, pero la idea es de que se tiene un vector y se tienen otros n vectores, que en este caso se lo está denominando x sub 1, x sub 2, hasta x sub n. Estos n vectores están acompañados por escalares, que en este caso lo estoy colocando alfa sub 1, alfa sub 2, hasta alfa sub n, que están multiplicando a cada uno de este conjunto de vectores. ¿Sí? Entonces se tiene este conjunto de vectores, los x sub i, los que van de x sub 1 hasta x sub n si quieren, y empezamos con la definición. ¿Sí? En la parte superior, lo que se conoce como combinación lineal, simplemente. En la definición vamos a ver cuándo los vectores, o ese conjunto de vectores x sub i, son linealmente dependientes. Van a ser linealmente dependientes si va a existir escalares, esos escalares que le están multiplicando desde alfa sub 1 hasta alfa sub 1, distinto de ceros. ¿Sí?
tales que la combinación lineal sea igual al vector nulo. Ese no es el cero, ¿no es cierto? Es un vector nulo. De repente, para un poco diferenciar, debería colocarle la flechita encima del cero, ¿no? Pero, como les decía, es el vector nulo. ¿Sí? Entonces, si existen escalares distintos de cero, ¿no es cierto? Entonces, vamos a decir que son linealmente dependientes. En el caso contrario, nosotros vamos a decir que esos vectores son linealmente independientes. ¿Sí? Tal vez ustedes en álgebra 2 hayan visto una definición alterna, tal vez con linealmente independiente y en caso contrario linealmente dependiente. No importa, pueden manejar cualquiera de los conceptos. ¿Sí? Pero la idea es, como les decía, recordemos y no nos olvidemos, uno, de lo que han ido aprendiendo en cálculo. Dos, algunos conceptos de álgebra 2 y algunos conceptos que estamos viendo o estamos introduciendo ahora. ¿Sí? Son los elementos que vamos a necesitar. Ya para ir finalizando con ese concepto que es clave de álgebra 2, ¿no es cierto? Que viene a ser los conceptos de linealmente independiente, linealmente dependiente, que van a dar, obviamente, lugar cuando se refieren a bases de un sistema, a un sistema generador y todo aquello, ¿sí? Es importante también ver lo que es un campo escalar, ¿sí? Si bien nosotros ya hemos visto de alguna manera este tipo de funciones, pero acá lo vamos a denominar o vamos a decir que es un campo escalar, ¿sí? Imagínense un dominio, ¿sí? Una región si quieren. Ustedes ya han visto bastante en cálculo 2 lo que son dominios. Aquí imagínense una región o un dominio si quieren, pero en forma general una región. Y algunos puntos dentro de esa región. En el espacio, nosotros al aplicarle una función, ¿sí? F si quieren, como ustedes están viendo en la presentación, X, Y, X, Y, Z, mejor dicho, nosotros tenemos que a esta función f la vamos a denominar como función escalar. Esa función escalar, ustedes ya les dije que ustedes han visto en cálculo 2 de manera inicial, antes de ver o después de ver lo que son el concepto de curva. ¿Sí? Esta es función escalar, generalmente son las funciones que van de Rn a R. ¿Sí? En cambio, las curvas van son funciones que van de R a Rn. Si quieren, de forma viceversa, ¿no es cierto? Y ustedes, todo lo que ustedes han trabajado en cálculo 2, y generalmente cuando han hecho máximos mínimos, las integrales, volúmenes, todo aquello, generalmente han trabajado con funciones que van de Rn, y en este caso particular de R2 a R, ¿no es cierto? Y miren, lo que habían sido es una función escalar de posición. Y cuando se aplica a esa región, como les decía, se define un campo escalar de F sobre esa región, o sobre simplemente D, que en algunos casos puede ser su dominio. Esta función esta función escalar, que ustedes lo han ido manejando, ya les dije, para encontrar máximos, mínimos, si quieren, así entre comillas, era independientemente del tiempo, ¿no es cierto? No involucraba lo que es el tiempo. Sus variables eran X, Y, Z. Les daban un nuevo escalar. De ahí, si quieren, proviene función escalar. Pero al hacer eso se define lo que es un campo escalar. Acá en la observación es un poco más claro y preciso. Nos dice un campo escalar que es independientemente del tiempo, ¿no es cierto? Donde si quieren hablamos de X, Y, Z, les decía. Pero nosotros podríamos cambiar esas X, Y, Z, ¿no es cierto? Se puede hacer un cambio de variable. En algún momento tal vez podemos introducir una variable T que represente el tiempo. Ahí se cae, digamos, lo que habíamos mencionado hace un rato, que es respecto al tiempo, ¿sí? Porque puede haber un cambio de variable.
Pero en el caso que este campo escalar es independientemente del tiempo, ¿no es cierto? O sea, que ni haciendo un cambio de variable, si quiere, podemos introducir la variable tiempo, nosotros vamos a decir que este campo escalar es estacionario, ¿sí? O sea, que permanece ahí. Por más transformaciones que se hace, lo que habíamos hablado hace un momento, ¿no? Este campo escalar es estacionario, ¿sí? O un poco más metiéndonos, si quieren, al concepto de que tal vez en algún momento lo han visto o lo van a ver en ecuaciones diferenciales, cuando se hace sistemas de ecuaciones diferenciales, eh, lo que son la estabilidad, ¿no? Y aquí habla de estado estable, ¿sí? Entonces, son algo que ya va apareciendo al momento de estar definido. Ya dije, no hay que asustarse, son funciones con las que ustedes ya han trabajado. Si bien aquí se está colocando una región donde en cada punto de esa región se le corresponde un escalar y todo aquello que van definiendo lo que es un campo escalar, y en algún momento ustedes lo han visto. Pero acostumbrémonos a partir de ahora llamarle un campo escalar o lo que se denomina esa función f a la que le estamos utilizando como función escalar, ¿sí? Porque hemos definido al inicio lo que es un escalar y lo que es un vector. Nuestro capítulo se trata de vectores y escalares, ¿sí? Y aquí estamos dando lo que es una función escalar. Se está definiendo lo que es un campo escalar. Es así que paralelamente también debemos ver o entender lo que es un campo vectorial, ¿sí? Que también, como les iba mencionando, eh, que en cada punto de una región, si quieren, más claro en el espacio, siempre le va a corresponder un vector. Es lo que habíamos hablado, ¿no? Se tiene un punto de aplicación y en cada punto se puede colocar un vector. Habíamos hablado en esas definiciones que hemos colocado al inicio, ¿sí? Pero acá podemos verlo algo más interesante, ¿sí? Un pequeño ejemplito les podría dar de lo que ustedes han visto en cálculo 2 y es lo que han visto la gradiente. Tenían una superficie y en cada puntito de la superficie, cuando ustedes utilizaban el operador Nabla, que en algún momento también vamos a recordar, la gradiente, que es uno de los que vamos a ver gracias al operador Nabla, les había mencionado, que algunos ya lo han visto, como les decía. En cada puntito ustedes podrían tener un vector que es ortogonal a la superficie en ese punto. Y de esa manera podrían dibujar hartos puntitos, hartos vectores, en cada puntito un vector, y por lo tanto tenían hartos vectorcitos. Pero esa característica tiene de que eran perpendiculares, ¿sí? Perpendicular. Si quieren, a todo ese conjuntito de vectores que ustedes tienen ahí, se le denomina como campo vectorial. Obvio, y ojo por si acaso, no siempre vamos a tener un campo vectorial que todos sean ahí perpendiculares a la superficie. Un concepto que se maneja en las gradientes que tiene esa característica en cálculo 2. Si bien aquí también se tiene esa característica, pero como decía, un campo vectorial no solamente se define de esa manera, sino es un conjunto de vectores, ¿sí? Que le hace corresponder una función vectorial, ¿sí? Aquí ya va a haber una función vectorial. Y es esa famosa función que ustedes, si bien tal vez lo han definido en cálculos y tal vez no le han dado mucha importancia, son las funciones que van de Rn a Rm. ¿Qué quiere decir? Que inicialmente yo puedo tener, digamos, x, y, z, que es R3 a Rm, supongamos R4. Lo que vamos a tener el otro como llegada, si quieren, va a ser también un vector, ¿sí? Y un vector que se va a dibujar ¿en dónde? En ese puntito donde está partiendo, si quieren. Por eso se le llama como función vectorial, ¿sí? El ejemplo de la gradiente es simplemente para que ustedes visualicen esos vectores como un campo vectorial.
Pero ya les dije, no solamente cumplen esa característica que de la gradiente hace, sino es que es de manera general una función vectorial. A un punto se le aplica un vector de la forma que nosotros definamos. ¿Sí? Y a eso se le vamos a decir lo que es un campo vectorial B sobre D. B viene a ser la función vectorial. ¿Sí? Algunos textos, ¿sí?, colocan la F mayúscula. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Hace un momento, miren, hemos colocado F minúscula para una función escalar. ¿Sí? Y en algunos textos colocan, en vez de esta B bilabial, colocan F mayúscula para distinguir que esta es una función vectorial y el otro una función escalar. ¿Sí? Lo pueden utilizar, tal vez en la práctica algunos momentos se confunde eso, pero les voy mencionando. Algunos textos son más precisos aún, no importa la letra que le pongan, pero en la parte superior le ponen una flechita, porque es una función vectorial. En algunos textos no le ponen la flechita, sino le ponen función vectorial en forma de negrilla, ¿sí? Más negrito si quieren, a comparación de la función escalar. ¿Sí? Entonces, ya les dije, no, en el examen ustedes pueden utilizar a lo que más se acomodan, da igual si ustedes colocan F mayúscula, F minúscula, cualquier letra con una flechita en la parte superior, sin flechita, negrilla, sin negrilla. Lo que hay que entender y hay que saber diferenciar es que ahora ya tenemos funciones escalares y tenemos funciones vectoriales. Al igual que en física tal vez, ustedes el vector le manejaban con sus componentes, ¿no es cierto? Que eran I, J, y tal vez en algún momento también han utilizado la K en el espacio tridimensional, ¿sí? Entonces, si en algún momento conviene utilizar de esa manera, también la vamos a utilizar de esa manera. O los vectores como conocen de escritura normal, ¿no? Entre paréntesis, pero identificando que efectivamente es un vector. Entonces ya sí, no me hago ningún problema si manejan más lo otro, manejan ya sea a base de un texto, lo que han aprendido, da igual. Lo que hay que tener en cuenta es de lo que nosotros entendemos y conocemos. Para finalizar, también se tiene lo que un campo vectorial es estacionario o estable, una observación en la parte final, donde obviamente este campo vectorial también tiene que ser independientemente del tiempo. ¿Sí? Ahí va a ser, o se lo va a denominar, un campo vectorial estacionario o lo que es estable. ¿Sí? Que obviamente son pocos los que son de esa manera, ¿no? Por eso se les está colocando como observaciones al final de las cosas que nosotros vamos a ir necesitando, ¿no? Y de las cosas que ya se ha empezado a definir, ¿sí? Entonces, son todos ellos, chicos, chicas, con los que vamos a ir trabajando en esta parte inicial de vectores y tener en cuenta, claro, todos aquellos, ¿sí? Esta presentación ya se les ha cargado a Classroom para ir tal vez revisando algunos conceptos, volviendo a leer y también ya hay en un momento se les va a subir lo que es la práctica, si es que no se les ha subido, para que vayan viendo, ¿sí?, sobre esta parte inicial de vectores y escalares. Día miércoles, con seguridad conmigo, vamos a hacer ejercicios relacionados a todo lo que hemos ido hablando el día de hoy. Pero ya dije, ustedes no tendrían que tener ninguna dificultad en poder hacer los ejercicios, ¿sí? No tendrían que tener ninguna dificultad por el hecho de que ya han visto álgebra 2, ya han visto cálculo 2, entonces son teorías relacionadas a esta primera parte que ustedes fácilmente la pueden realizar, ¿sí? De todos modos, si vamos a ir haciendo, voy a ir viendo qué ejercicios son algo tal vez más interesantes y pudiendo mostrarles lo que les decía, ¿no? Bien, pero antes de finalizar, les había mencionado que quería mostrarles algo de lo que hemos ido
hablando. En esta parte de vectores. ¿Sí? Ya hemos hablado de una recta. Bueno, voy a dibujar un espacio tridimensional. La señal, pues, un momento, pero ya de retorno. ¿Sí? Voy a volver a compartir la pantalla. Como os decía, se me fue la señal o se me cortó. Bien, como decía, he ido dibujando lo que es el espacio de 3 de color amarillo, si quieren, en la parte superior de la recta. He dibujado el puntito amarillo también, que es un punto de la recta. Es un vector dirección que siempre sale del origen, les había dicho, que en álgebra 2 también lo han visto de esa manera. He dibujado un vector, o generalmente ustedes dibujaban el vector celeste, ¿no es cierto?, para identificar así de esa manera un vector. Y lo que les hablaba de esas definiciones de vector libre, ¿no? Yo también podría dibujar un vector como el color verde, con el mismo sentido, la dirección, la magnitud de color amarillo, y se hablaba de los vectores equivalentes, ¿no es cierto? También se tenía, voy a dibujar otro dibujito, de un vector deslizante, ¿no es cierto? Aquí abajo. Supongamos que está de color amarillo. Sí, es el soporte que les había hablando en conceptos, porque ahí yo puedo dibujar los vectores. ¿Sí? Puedo deslizar este vector de la manera que yo quiero, ¿no? Y miren, el soporte, lo que ustedes quieran, es una recta. ¿Sí? Entonces hace referencia a todos ellos, ¿sí?, que hemos ido hablando. Y también, tal vez un poco al momento de ver, si bien hemos ido hablando de
de función escalar, campo escalar, que es todo lo que ustedes generalmente con lo que han trabajado en cálculo 2. Aquí les voy a mostrar un campo escalar, perdón, un campo vectorial de diferentes vectores, y no como la gradiente que se les ha ejemplificado. ¿Sí? Si en algún momento ustedes han visto, no sé, ya ecuaciones diferenciales, hay un sistema, ¿no es cierto?, de caza-predador, que tiene más o menos ese comportamiento, ¿no? Y no solamente eso, hay otros vectorcitos. ¿Sí? Más adentro también puede ver. ¿Sí? Me interesa, ¿no? Pero tienen varios vectorcitos, eso se lo denominaba como un campo vectorial. ¿Sí? En el plano se les está dibujando, ¿no? Tal vez en algunos, las isoclinas que conocen, para que ya han visto ecuaciones diferenciales, también tienen que ver, ¿no? Pequeños vectorcitos y todo aquello. Incluso los modelos del péndulo, todo, se puede graficar sus campos vectoriales, ¿no? Cuando ven ecuaciones diferenciales, ustedes tienen la derivada, ¿no es cierto? Y todo lo que está en una igualdad, despejado la derivada de primer orden, lo que son pues, la pendiente, si quieren todos, ¿no? Hablando en función, eh, en términos de función escalar, ya hablando respecto al tiempo, ya se tendrían los vectorcitos, ¿no? En el espacio también ocurre de la misma manera, ¿sí? Si ustedes quieren, puede ser el fluido en un canal de riego, si quieren, ¿sí? Aunque no me está gustando la forma que estoy dibujando. Voy a hacer vectores rectitos como el otro. Y ustedes saben, ¿no? Que un canal puede tomar varias direcciones y van a ir de esa manera, ¿no? ¿Sí? Como si fueran un tubo, si quieren. No es la única, creo, pero ellos son un campo de vectores, ¿sí? En el espacio. Entonces son algunos dibujitos tal vez que en algún momento cuando necesitemos de interpretación o de ver qué es lo que están ocurriendo, lo vamos a necesitar. Y es importante saberlas de alguna manera un poco, reconocerlas o tener la idea de qué es lo que estamos representando. Podemos representarlos acá en R2 y en R3, ya en R4 y todo, como les decía, la visualización no nos va a alcanzar a ver, pero en algunos casos se generaliza bastante bien ello, ¿no? Bien, entonces son algunos pequeños dibujos que les he querido, bueno, la idea era mostrarlos para que cuando hagamos ejercicios se entienda respecto a lo que se quiere hablar, ¿no? Entonces, se tienen estos pequeños dibujos, la teoría que se les ha subido, la primera práctica, si quieren también, o la guía de ejercicio, que lo pueden ir revisando y realizando, ¿no? De todos modos, conmigo el día miércoles también lo vamos a trabajar. Bien, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta, chicos, chicas. Bien, entonces, Dije, buenos días. Vamos a tener auxiliar, disculpe. ¿qué tal, Julio? Sí, miren, Buenos días.
El anterior semestre nos han designado un auxiliar que no se apareció, ¿sí? Tal vez estuvo delicado de salud, porque aún las cosas son críticas. No sé qué pasó y nunca se comunicó con nosotros o el departamento nunca le mencionó, no sé lo que haya pasado. Algunas clases, creo que dos o tres pasamos conmigo y tampoco luego pasamos más, ¿no? Al modo de aprovechar los días sábados. Pero déjenme preguntar de esta semana, eh, bueno, tendría que ser hoy, ¿no es cierto? Voy a preguntar a ver qué me dicen, porque mañana ustedes saben es feriado y les tengo que informar hasta el día miércoles, ¿no? Tengo entendido que del auxiliar ha cambiado, ¿no? Si bien el anterior era los días sábados, ahora creo que son los días jueves. Déjenme consultar ello, déjenme preguntar si sigue siendo el mismo auxiliar que le han designado o tal vez no, tal vez ha abandonado sus funciones. No sé, chicos, chicas, ese tema, pero déjenme consultar y el día miércoles les aviso si tenemos auxiliar que nos van a otorgar el departamento, ¿no? En el caso que no hay, vamos a buscar quien nos colabore, porque en cálculo, para los que están también en cálculo 3 hay quien nos colabore, entonces voy a buscar a alguien que nos colabore en ese horario de clases si es que hay alguien disponible en ese tiempo, ¿no? También porque les ayuda bastante a ustedes, ¿no? A hacer más ejercicios. Entonces, eso, Julio, por favor, y al resto de sus compañeros y compañeras, denme hasta el día miércoles para avisarles ese detalle. Listo, dije, gracias. Sí, Daniel, no se preocupe, en el chat nos menciona sobre la práctica. Sí, en este momento lo voy a subir, no se preocupen para, como dicen, ir resolviendo, ¿sí? Apenas finalicemos, se los voy a subir, ¿sí? Así para no tener pendientes. Kevin, aún no hemos definido eso, vamos a definirlo yo creo en el transcurso de las clases que vayamos avanzando y ver qué es lo que hacemos, ¿no? No está definido, no está cerrado ni abierto, ¿no? O sea, no lo hemos definido, pero puede ver esas posibilidades que les he dicho, ¿no? El primer día de clases. La idea es, pero que vayan practicando, ¿sí? Ya después vamos a ver qué es lo que ocurre, ¿sí? Bien, si no hay alguna otra consulta, chicos, chicas, no. Miércoles en nuestro horario habitual de clases y tengan